Existe un lugar que el mundo lleva siglos imaginando antes de visitarlo. Un lugar que aparece en novelas y canciones, en expresiones idiomáticas y en el inconsciente colectivo de civilizaciones enteras que nunca han estado allí. Un lugar que se ha contado a sí mismo tantas veces, de tantas maneras distintas. Que separar la historia del mito se ha vuelto casi imposible. Y quizás innecesario. Inglaterra. Una nación de 130.000 kilómetros cuadrados en la parte meridional de la isla de Gran Bretaña. Hogar de casi 57 millones de personas. Una nación que inventó la revolución industrial, que codificó el parlamentarismo moderno, que exportó su idioma a todos los rincones del mundo y que, pese a todo ello, sigue siendo en muchos sentidos un lugar profundamente local, profundamente particular, profundamente difícil de explicar desde fuera. Porque Inglaterra no es simplemente un país. Es una acumulación de capas, romanas, normandas, medievales, imperiales, posimperiales. Es la suma de sus condados y sus ciudades, de sus dialectos y sus tradiciones, de su clima perpetuamente indeciso y de su capacidad aparentemente infinita para reírse de sí misma. Esta es la historia de la vida cotidiana en Inglaterra. No la de los grandes monumentos, ni la de los libros de historia. La de la gente que vive aquí, que trabaja aquí, que toma su té a las 4 de la tarde y que sostiene, con una convicción tranquila y a veces desconcertante, que este lugar es el suyo. El tiempo, el clima y el carácter nacional. Para entender a los ingleses, hay que entender primero su relación con el tiempo.
no con el tiempo como concepto filosófico, sino con el tiempo meteorológico. Ese compañero inconstante, gris con destellos de gloria, que preside cada día de la vida en esta isla. Inglaterra no tiene el frío extremo de Escandinavia, ni el calor aplastante del Mediterráneo. Lo que tiene es algo mucho más particular, una variabilidad perpetua que convierte cada día en una pequeña incógnita. Puede llover en julio con la insistencia de noviembre, y puede aparecer un sol espléndido en febrero que hace a la gente salir a los parques con la urgencia de quien sabe que el milagro no durará. Esta incertidumbre climática ha dado forma al carácter inglés de maneras que sus propios habitantes rara vez reconocen de manera explícita. Ha generado una cultura de preparación discreta. El paraguas siempre a mano, el jersey en la mochila en agosto, la capacidad de adaptarse, sin queja excesiva, a lo que venga. Ha generado también el ritual de hablar del tiempo, no como tema de conversación vacío, sino como lenguaje social genuino. Como la forma más segura y más universal de conectar con un desconocido. Y ha generado algo más, una gratitud extraordinaria por los días buenos. Cuando el sol aparece con convicción en Inglaterra, algo cambia en el aire. Los parques se llenan. Las terrazas de los pubs se convierten en geografía comunitaria. La gente camina más despacio, levanta la cara hacia la luz con una expresión que en un clima más generoso parecería exagerada. Pero que aquí es perfectamente proporcional al mérito del momento. El sol en Inglaterra no se da por sentado. Y eso lo hace, cuando llega, extraordinariamente apreciado. Uno de los errores más comunes del visitante es pensar que Inglaterra es Londres. Londres es Inglaterra, de la misma manera que París es Francia. O que Nueva York es Estados Unidos, de una forma que contiene algo de verdad.
que al mismo tiempo oculta casi todo lo importante. Fuera de la capital, Inglaterra despliega una diversidad geográfica y cultural que sorprende a quienes la descubren por primera vez. El norte, con sus ciudades industriales de ladrillo rojo, Manchester, Leeds, Newcastle, Sheffield, tiene un carácter y una identidad que contrasta con el sur de maneras que los propios ingleses debaten con pasión desde hace generaciones. El norte es más directo, más igualitario en sus formas sociales, más orgulloso de su historia trabajadora. Los Midlands, el corazón geográfico del país, fueron el motor de la Revolución Industrial. Birmingham, su ciudad principal, es hoy una de las más diversas y jóvenes de Europa. Una ciudad que lleva décadas reinventándose y que representa quizás mejor que ninguna otra el Inglaterra en transformación del siglo XXI. El suroeste, con sus acantilados de Cornwall y las colinas boscosas de Devon, parece pertenecer a otro ritmo del tiempo. Es una Inglaterra de pequeños puertos de pesca, de fincas agrícolas, de turismo costero, con sus tradiciones de helados y paseos por el malecón que se resisten con elegancia a la modernidad. Y luego están los Cotswolds, las ciudades universitarias de Oxford y Cambridge. Los valles del Yorkshire, con sus páramos de brezo que inspiraron a las Bronte. Los Lake District, donde Wordsworth encontró su voz. Cada región con su personalidad, su acento, su manera particular de ser inglesa. Londres, la ciudad que contiene multitudes. Y sin embargo, hay que hablar de Londres. No porque sea la única Inglaterra, sino porque es un fenómeno en sí mismo que no puede ignorarse. Londres es una de las ciudades más complejas del mundo. Con más de 9 millones de habitantes,
dentro de sus límites administrativos. Y una área metropolitana que se acerca a los 15 millones. Es la mayor ciudad de Europa Occidental. Pero lo que la hace verdaderamente singular no es su tamaño, sino su carácter. Una ciudad que lleva siglos siendo destino de todo el mundo. Y que ha convertido esa condición no en un problema de identidad, sino en su identidad misma. Se habla en Londres más de 300 idiomas. Hay barrios donde el inglés es la tercera o cuarta lengua que se escucha en la calle. Hay comunidades bangladesíes en Tower Hamlets que llevan generaciones allí. Comunidades caribeñas en Brixton, que definieron la cultura popular británica del siglo XX. Comunidades polacas, nigerianas, chinas, indias que han tejido sus historias en el tejido de la ciudad hasta hacerlas inseparables. Y aún así, Londres tiene una personalidad reconocible. En sus mercados de los sábados, en sus pubs de barrio donde el mismo grupo de personas se sienta en los mismos asientos cada semana, en su sistema de metro que sus habitantes llaman con afecto y exasperación el tube, en su devoción apasionada y a veces sufrida por sus equipos de fútbol. Londres es la ciudad donde la historia está literalmente bajo los pies. Restos romanos, iglesias medievales, calles victorianas. Y al mismo tiempo, una de las ciudades culturalmente más vivas y más orientadas al futuro del mundo. Esa tensión entre el peso del pasado y el impulso del presente es quizás su característica más definitoria. La comunidad y la vida en el barrio. La unidad básica de la vida social en Inglaterra no es la ciudad ni el condado. Es el barrio, el neighborhood, ese territorio de escala humana donde uno conoce al tendero, donde los niños van a la misma escuela primaria, donde existe un pub que funciona como sala de estar colectiva. El pub inglés merece atención especial porque es un fenómeno que no tiene equivalente exacto en ninguna otra cultura. No es simplemente un bar, es una institución social, un espacio comunitario,
un lugar donde las clases sociales se mezclan con una facilidad que en otros contextos de la vida inglesa no siempre ocurre. El pub es el lugar donde se celebran los triunfos del equipo local y donde se procesan las derrotas, donde se ve el partido con desconocidos que se convierten temporalmente en comunidad. Donde se organizan los Quiz Nights, las noches de preguntas de cultura general, que son uno de los rituales sociales más genuinamente ingleses que existen. El jardín trasero, el back garden, es otro espacio de importancia desproporcionada en la vida doméstica inglesa. En un país donde el interior de las casas puede ser pequeño y la privacidad muy valorada. El jardín trasero es el espacio donde la vida familiar se expande. Las barbacoas del verano son eventos que concentran una expectación y una organización que el clima frecuentemente no justifica, pero que se celebran con independencia de lo que haga el cielo. Los allotments, los huertos comunitarios, donde los vecinos alquilan pequeñas parcelas para cultivar sus propios vegetales, tienen lista de espera de años en muchas ciudades inglesas. Son espacios de una extraña mezcla de soledad productiva y sociabilidad tranquila. Donde jubilados y jóvenes profesionales comparten la misma filosofía de poner las manos en la tierra. Esta necesidad de espacio verde, de naturaleza accesible, de vida al aire libre dentro de lo que permita el clima, es una constante de la cultura inglesa que atraviesa todas las clases sociales y todas las generaciones. El corazón histórico que sigue latiendo. Hay un momento que quienes han pasado tiempo en Inglaterra suelen describir de maneras sorprendentemente similares, aunque hayan llegado desde países y culturas completamente distintas. Es el momento en que la comprensión de un lugar deja de ser intelectual y se vuelve visceral. Y, más a menudo de lo que uno imaginaría, ese momento ocurre bajo la sombra de un castillo. Inglaterra tiene más castillos por milla cuadrada que casi cualquier otro país del planeta. No son reliquias encerradas tras vitrinas. Son parte del paisaje, parte del horizonte,
parte del ritmo cotidiano de las ciudades y pueblos que han crecido a su alrededor durante más de 1000 años. Windsor se eleva sobre el Támesis como si siempre hubiera pertenecido allí. La catedral y el castillo de Durham comparten una península sobre el río Wear, con una solidez que hace que la palabra antiguo parezca insuficiente. Bamburgh se alza sobre su roca volcánica frente a la costa de Northumberland, como si no hubiera sido construido, sino surgido de la propia tierra. Estos castillos son el corazón histórico literal que sigue latiendo, no como museos congelados en el tiempo, sino como monumentos vivos incrustados en comunidades vivas. Las familias hacen picnic en sus jardines. Los niños corren por sus patios. La piedra que una vez protegió reinos de invasiones ahora enmarca fotografías de bodas, excursiones escolares y la silenciosa contemplación de viajeros. Que suben a una torre e intentan imaginar todo lo que esos muros han presenciado. Porque lo que contiene un castillo no es simplemente historia en abstracto. Contiene la historia específica, compleja, a veces violenta y a veces magnífica de un pueblo que construyó permanencia en el paisaje porque tenía la intención de quedarse.